Espíritu, Espíritu, Espíritu. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Qué gran gozo de podernos encontrar una vez más en este día a través de esta programación. Tendencias de nuestro tiempo que es traído usted los días lunes, miércoles y viernes a esta hora. Le agradecemos infinitamente su participación, ya el cual nos bendice que sea sobre edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Queremos que usted sea parte de las bendiciones que caen cada mañana, las promesas del Señor que son para cada uno de nosotros. Y en este día nos seguimos gozando en el Señor, ya que las bendiciones pues aún no se han ocultado. La iglesia todavía está aquí en la tierra. El Espíritu Santo sigue participando en los corazones de las almas que están sedientas del poder de Dios. Y bueno, queremos también saludar al pastor Natividad Ramos, que ya está listo desde la ciudad de Monterrey, en el cual, bueno, el sábado cumplieron 20 años en la radio, ya que la programación de radio ha sido fuerte y es una parte evangelizadora. Y cuando digo 20 años es porque estoy incluyendo los 2 años que tienen aquí también en Carolina del Norte. Yo sé que cumplieron 18 más 2 aquí en este estado. Yo sé que es de grande bendición para muchas familias, muchos hombres que anhelan, como siempre, seguir adelante con esta esperanza más segura que el hombre nos pueda dar. Y también, bueno, queremos felicitar al pastor, cumplió 1 año más de vida, como dice el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y no cabe duda que el pastor lo hace y nos sentimos contentos de que sea parte de este movimiento maravilloso que Dios pone en cada uno de nosotros la posibilidad de poder seguir enseñando esta palabra. Tendencias de nuestro tiempo es traído por el pastor Natividad Ramos. ¿De dónde? Desde la ciudad de Monterrey. Pastor, muy buenos días. Vamos a darle la bienvenida. A ver si ya podemos conectarnos. Tuvimos problemas la semana pasada, pero yo creo que ya estamos. Pastor, muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Pues muy buenos días, hermano Isaí. Muy buenos días, hermanos que nos están escuchando esta mañana. En realidad es un gozo retornar o retomar estas enseñanzas y esta participación, que por razones también de una cirugía que se hizo en mis ojos, tuve que tener un poco de reposo, pero ansioso de estar de nuevo con ustedes. Y ahorita que nuestro hermano Isaí decía que 20 años en la radio, yo de inmediato hice cuentas
pero luego él explicó que estaba sumando los 18 más los 2 allá con ustedes en Carolina del Norte, y no lo había yo visto así, pero verdaderamente es la suma de sumas que Dios nos ha concedido tener, y es un privilegio. Así que, hermano Isaí, gracias también por la felicitación, por un año más, o no sé si es un año menos, pero estamos de pie y el Señor ha hecho posible, porque si hemos estado tanto tiempo en la radio y prácticamente nunca hemos faltado aquí propiamente, aquí en esta región, y ahora con ustedes, pues este breve espacio de una semana, ha sido porque el Señor nos ha conservado en condiciones de participar adecuadamente. Así que gracias al Señor antes que nadie por su bondad, y también gracias a ustedes, hermanos del auditorio, que generosamente nos acompañan. Muy bien, pues entonces retomamos la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, de la que hemos estado ocupados por varios meses. Y realmente a partir de aquí, de este capítulo 8, yo dije que el apóstol empieza a hacer lo que yo llamaría un finiquito, que involucra, por supuesto, para empezar, a la iglesia de Corinto, que había sido muy hostil con el apóstol, muy agresiva, crítica, aunque haciendo una precisión, no todos los hermanos de la iglesia de Corinto se involucraron en esta rebelión. No, había cierto grupo dominante, facciones dentro de la iglesia de Corinto, de tal manera que estos arrastraban el pensamiento de la iglesia, arrastraban a los creyentes a tomar, si no actitudes agresivas contra Pablo, por lo menos no en defensa del apóstol Pablo. Entonces sí había cuenta pendiente con el apóstol. Y entonces encontramos, por un lado, que allá por el capítulo 7 y el 8, aunque particularmente el 7, el apóstol le habla a la iglesia de Corinto para que se reconcilien con ellos. Es decir, ¿quiénes son ellos? Es Pablo y sus colaboradores. Y es muy interesante porque diríamos, bueno, pero es una reconciliación mutua. No, de ninguna manera. Es que Pablo diría, yo no me estoy reconciliando con la iglesia, a nadie ofendido, a nadie corrompido, a nadie engañado. ¿De qué quieren ustedes que yo me reconcilie? Ustedes como iglesia son los que han de reconciliarse con nosotros. Y es muy interesante esa tesis, porque es semejante, claro, guardada la proporción, en que Dios nos proporcionó en Cristo la manera de reconciliarnos con Él. El hombre es el que cambió, Dios no cambió. Dios no se reconcilia con el hombre, pues si Él no es el ofensor. El hombre es el ofensor y se reconcilia con Dios por medio de Cristo. Así que allí tenemos nosotros que el apóstol ha empezado, a hacer finiquito, a poner las cosas en orden. Pero habrá desde luego que ver a aquellos de ese apartadito de la iglesia que fueron parte de esa actividad hostil contra el apóstol, de injurias, de menosprecio y cosas por el estilo. Aparte están los falsos maestros y los judaizantes. Y entonces en estos capítulos que nos faltan, yo le llamo así el finiquito que hace el apóstol Pablo con todos ellos. En el capítulo 8, por cierto, del último mensaje que prediqué, fue precisamente que el apóstol, recién la iglesia se ha reconciliado con ellos, con el apóstol y sus colaboradores. El apóstol les recuerda acerca de la ofrenda que se había prometido para los hermanos de Jerusalén, para judíos pobres de Jerusalén, y que yo señalé que esta ofrenda es una ofrenda única en la historia del mundo, porque
porque era insólito que cuando que estos dos pueblos, los gentiles y los judíos, se habían odiado por milenios. ¿Por qué? Porque se habían mostrado una actitud agresiva, menospreciativa por parte del mundo judío hacia los gentiles, pero los gentiles no, también los correspondíamos, ¿no? O sea, tampoco estábamos así con los brazos cruzados. De tal manera que eso alcanzó nivel de enemistad. Sin embargo, ahora resulta que los hermanos gentiles mandan una gran ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén, para los judíos. Nunca jamás se hubiera visto esto. Pero gracias a Dios, precisamente esta ofrenda involucraba parte de lo que es la doctrina o involucraba cuestiones de la fe. Porque pues, ¿cuándo hubiera usted pensado que el mundo gentil mandara una ofrenda a los judíos? Nunca jamás. Sí, y Pablo rogaba también a los romanos para que los hermanos de Jerusalén les recibieran la ofrenda. Bueno, ¿cuál era el riesgo? Bueno, pues que de alguna manera los judíos se sintieran tentados a decir que era una ofrenda pagana o una ofrenda gentil, una ofrenda contaminada, y que ellos no querían nada con esa ofrenda. Pero si los judíos rechazaban y si los gentiles no hubieran querido aportar, hubiera sido afrenta a la doctrina, a la obra del crucificado, porque él en la cruz reconcilió ambos pueblos y entonces estarían negando la obra de la reconciliación. Por eso esta ofrenda no era cualquier ofrenda, no era producto tampoco de una gran campaña publicitaria. Así estaban las cosas y entonces el apóstol ve que hay respuesta. Parece que la ofrenda fue bastante grande. El apóstol pidió inclusive que si era muy grande hubiera delegados. Usted sabe, por aquello de la suspicacia, pues bueno, esta es la cantidad que Pablo se llevó, pero quién sabe cuánto entregó. Esas cosas que el apóstol tenía mucho cuidado. Y entonces tampoco encuentro que la iglesia de Jerusalén le diera las gracias a Pablo por haberle llevado semejante ofrenda. Y yo digo, me perdona Santiago, pero en esas cosas por lo menos se dice gracias. Pero eso hablaba también de cómo la campaña contra el apóstol había sido muy agresiva dentro de los hermanos de Jerusalén, dentro del mundo de creyentes judíos. De tal manera que él estaba rodeado por todos lados de enemigos. Pero ahora entramos al capítulo 10 de esta segunda carta a los Corintios y le voy a leer del versículo 1 al 5. El apóstol sigue haciendo finiquito y ahora va a ser reivindicación de su ministerio. Empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo, ya que presente ciertamente soy bajo entre vosotros. Esta es una queja. Ustedes me ven como alguien bajo. Más ausente soy confiado entre vosotros. Fíjese lo que ruego, pues, que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido, con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos, que no eran estos, por supuesto, los judaizantes. No, esto gente ajena a la iglesia. Está hablando a grupitos de la iglesia que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levante contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Allí voy a dejar la lectura esta mañana en el capítulo 10 y con justicia usted ha de pensar, hermano Ramos, una vez más usted ha dado un gran salto. Ahora, desde el capítulo 8
del mensaje pasado, se ha venido hasta el capítulo 10, a los versículos 1 al 5. Allí tenemos el mensaje de esta mañana o la reflexión de esta mañana, y yo le ruego que ponga cuidado para que las cosas tengan sentido, porque el apóstol está presentando cuestiones de la vida de la iglesia. Y creo legítimo decir de nuevo, con toda confianza, que aunque el apóstol ha resuelto ya el conflicto de la iglesia de Corinto, porque las noticias que Tito le ha de llevar a Pablo a la región de Macedonia es que la iglesia se ha arrepentido. Pero el apóstol, puedo decir, aún no ha finiquitado el asunto de los judaizantes. Después de cerrar el problema Corinto, en los capítulos 8 y 9, el apóstol trató con ellos sobre aquella ofrenda prometida a los hermanos de Judea. Es decir, debido a los conflictos, pues evidentemente se había suspendido esa colecta. Aunque Pablo, en una manera tan sutil, les dijo: ustedes, hermanos corintios, son muy prontos en el querer. Algo así como cuando les hablamos de cuántos podían apoyar, todos levantaron la mano, pero en el querer son muy prontos, pero en el hacer, qué interesante. Ya prediqué de eso y no voy a reincidir. De tal manera, trató con ellos sobre la ofrenda prometida a los hermanos de Judía. Y es así entonces que entramos a este capítulo 10, en el que me parece que el apóstol sigue haciendo finiquito a los judaizantes, porque muy bien se ve una cuestión. No quiere dejar nada pendiente del caso Corinto. ¿La razón? Miren, el apóstol pronto se ha de ir de allí de Corinto y no ha de volver jamás. Él iba rumbo a Jerusalén. Allá será aprehendido por una acusación judía. Y de allí, por diversas razones de ese proceso, es que el apóstol habrá de apelar al César. Y entonces tuvo que ser llevado a Roma ante el César. Y salió. Este se llama su primer encarcelamiento. Y salió de su primer encarcelamiento. Pero luego, al desatarse la persecución del imperio, fue encarcelado de nuevo. Usted me va a decir: ¿y ahora por qué? Bueno, no olvide usted que Pablo fue llevado por razones judiciales ante el imperio romano, acusación judía. Y todas esas cosas quedan en expediente. Y Pablo fue identificado sin duda como un líder del cristianismo. Por eso creo sin duda que debido a ese proceso anterior que se hizo contra él, debió quedar expediente en el imperio que lo reconocía como un líder del cristianismo. Suficiente motivo para su detención. Y de allí, de ese segundo encarcelamiento, el apóstol saldría a su ejecución para partir con Cristo. Alabado sea Dios. Por eso, la razón, aunque él no sabía esto que le esperaba, por supuesto, pero él no quería dejar nada pendiente con los de Corinto. Entonces yo tengo que decirles, mis hermanos, esta mañana, que bien hizo en no irse de Corinto sin reivindicar antes que nada su autoridad apostólica. En este momento, él se enfoca precisamente a esta cuestión: reivindicar su autoridad apostólica a la que tanto habían denigrado. Sin embargo, para lograr eso, habría primero de reivindicar su persona. Es decir, su persona es una cosa, su autoridad apostólica es otra.
Y para reivindicar su autoridad apostólica, necesitaba reivindicar su persona, Pablo, la cual había sido denigrada. Y es que el ministerio está asociado a la persona. Y la reputación de ese ministro o de cualquier ministro incide sobre lo que él predica. Por eso responderá primero a los ataques personales. Pero debo aclarar una cosa, que si solo estuviera de por medio, escúcheme bien, una ofensa personal, sería cosa que el apóstol dejaría de lado. Es decir, si él responde a las acusaciones sobre su persona, es porque involucraba en su ministerio. De tal manera que si la ofensa fuera estrictamente sobre su persona, le garantizo, porque la Escritura da a entender, hubiera dejado de lado cualquier defensa. Pero el problema era que al cuestionarlo a él, cuestionaban el valor de su ministerio. No hay duda que el ministerio está asociado al ministro. Y lo que el ministro sea en su persona incide sobre lo que predica, que sea creíble o no creíble. Entonces la defensa de su persona era para hacer defensa de su ministerio. Y en esas cosas he aprendido, mis hermanos, a ver muy de cerca lo que hace el apóstol y el cómo lo hace, para enriquecernos de su manera tan sabia en Cristo, para resolver las cosas con altura, como un ejecutivo de Dios. Pero ¿de quién o de quiénes habla el apóstol como sus ofensores, que aún habían desafiado su autoridad apostólica? Es que la ignorancia es muy atrevida. Y note esto que agregaré, que hicieron gala de osadía. De tal manera, el apóstol en el capítulo 11, versos 21 al 22, dice que también eran judíos, que se presentaron como apóstoles de Cristo y desmintieron su autoridad haciendo gala de osadía. Y que eso era así, escúchelo decir: en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, ya que me dicen loco, estoy hablando con un loco, yo también tengo osadía. Y hace sobre ellos 4 preguntas clave. Aunque aclaro que no hablaré en esta ocasión de eso, lo voy a hacer después. Pero yo quiero que usted ya perfile hacia quién también se estaba dirigiendo el apóstol. No me voy a ir sin finiquitar también con ustedes, judaizantes. Y les hace 4 preguntas que los identifica de cuerpo entero. Y les pregunta: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son hijos de Abraham? También yo. Y entonces, ¿no me va usted a decir que no está hablando de judíos? ¿Qué carga fueron siempre estos latosos, los que venían de la iglesia de Jerusalén, que eran creyentes? Que yo cuestiono mucho eso de que son creyentes, porque si estás llevándote la iglesia de la gracia a la ley y los estás haciendo caer de la gracia, pues yo no sé qué tanto sea tu creer en Cristo. Pues les dice en el verso 23, son ministros de Cristo, yo más. Así que vean ustedes cómo empieza a perfilarse la defensa del apóstol. Disfrútela, mi hermano. Porque déjeme decirle algo, si el apóstol Pablo no hubiera tenido éxito en poner las cosas en orden, otra sería la cosa que sucediera en la iglesia y en el mundo. Después hablaré de eso, que voy a aclarar algo más. Que no solo fueron esos judíos, ¿no?,
sino que hubo algunos de la iglesia que fueron muy atrevidos. Y aclaro esto porque ahora el apóstol habrá de usar de atrevimiento con esos que llamó falsos apóstoles. Se hacían pasar por apóstoles, dijo, pero no son apóstoles de Cristo. Porque con algunos atrevidos que eran miembros de la iglesia de Corinto, lo ha de hacer, pero los pone en un apartadito distinto. Y eso es cuando, Pablo, vas a hablar con ellos. ¿Cuándo vas a poner orden a ese sector de la iglesia que formó un cuerpo dominante y que mantuvo a la iglesia en vilo? Y Pablo diría, pues cuando los demás hermanos definan su posición. Sí, es cierto que muchos de la iglesia se han arrepentido, nunca hicieron nada en contra mía, tampoco hicieron defensa. De tal manera que yo necesito, antes de ir a hablar con estos otros, poner orden con esos otros. Yo espero que la iglesia, los hermanos que han entendido, definan su posición. Oiga, mire, allí los tenemos retratados. Eso es lo que en principio abordaré en este mensaje, que podemos titular como la defensa a la legitimidad de su apostolado. Así que nos conviene, para nuestro conocimiento en Cristo, aprender del apóstol, aprender de él cómo hace las cosas, cómo hace esa defensa y cómo hace valer su autoridad. Que esta es toda una tesis ministerial para aquellos ministros que tengan que hacer alguna defensa, lo hagan con altura, con jerarquía, con grandeza, ¿sí? Y no de manera torpe. Y confieso que si no hubiera reflexionado yo por tantos años sobre los actos inteligentes del apóstol, pues yo hubiera esperado, y creo que muchos también hubieran esperado, que el apóstol empezara usando un lenguaje áspero, recio, desafiante. Que esta es una delicia en muchos predicadores. Las palabras desafiantes, las palabras ásperas, las palabras recias. ¿O estoy equivocado? Porque pareciera ese lenguaje, algunos dirían y me han dicho, pues yo creo que sería el más apropiado. Pero Pablo siempre es una sorpresa, y aquí está la sorpresa, que contra todo lo que hubiéramos esperado, no nos dio gusto. Pues escúchelo lo que dice en el verso 1 del capítulo 10. Empero yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo. Qué grandeza de declaración. Puso dominio a su lengua. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo que por la mansedumbre y modestia de Cristo, Pablo? Otra versión habrá de decir, mire, vea cómo Pablo está resolviendo este conflicto. Otra versión dirá, os ruego por la mansedumbre y la amabilidad de Cristo. Cristo amable, Pablo amable. Y de nuevo, mansedumbre y amabilidad, Pablo. Yo esperaba otra cosa de ti. Y otra versión más diría, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Válgame Dios, Pablo se nos enterneció. Y otra vez tengo que decir mansedumbre y ternura, hermano Pablo. Y usted dirá, pero ¿cuál es el punto, hermano Ramos? ¿Qué quiere corregir el hermano? Bueno, quiere corregir a los alzados de Corinto con palabras y frases
como mansedumbre de Cristo, la amabilidad de Cristo, la ternura de Cristo. Es que la palabra dura, la palabra recia, crea más conflicto que el que resuelve. ¿O acaso no es el poder del amor? Porque algunos son predilectos, o mejor dicho, favorecen el lenguaje pesado, el lenguaje que derrumba al otro. Los que se precian de duros gritarían: no te entendemos, Pablo. ¿Cómo que ternura? ¿Cómo que amabilidad? Estos no merecen eso. Así no, Pablo, así no se hacen las cosas. Hay que ser rudo con ellos. Hijo, sí va entendiendo la idea del apóstol. Por eso yo le digo, yo quiero que usted se alimente, se nutra, piense, reflexione y esto se convierta en un tesoro. Pero las cosas que luego ha de decir el apóstol, por las que ha de decir el apóstol, puedo prever la respuesta que nos diría. Podría ser: sí, es cierto que ellos usaron como armas, escúcheme bien, hermano, ellos usaron como armas el agravio, la intriga, la difamación, las palabras altivas. Pero díganme ustedes, hermanos, diría Pablo, díganme, hermanos que nos están escuchando, ¿acaso esas armas no son las mismas armas que usa el mundo? Mire para dónde va Pablo. Y tendremos que decirle al apóstol que sí, que esas son las que usa el mundo. Diría entonces: hermanos, ustedes me están proponiendo que yo combata precisamente a la manera del mundo, usando las armas que ellos usan. Qué envuelta nos ha dado el apóstol. Es que eso sería el ojo por ojo. El cristianismo no es ojo por ojo, porque a veces eso se convierte en revanchismo. Llegaría, jamás cometan el error táctico de combatirlos en su propio terreno. Sáquenlos de allí, porque allí siempre seremos vencidos. No debemos combatir con armas espirituales y en el terreno del espíritu, hermanos. Qué gran lección y qué gran paliza nos ha dado a los que pensábamos que debería ser. Es que hay esa idea: Pablo era rudo, era terrible, era bárbaro. No, óigalo hablar, y con gente que le habían causado tanto problema. Yo no peleo con las armas que ellos pelearon, son las armas carnales. Yo voy a sacarlo de ese terreno y lo voy a meter en mi territorio, en el territorio de un creyente. Alabado sea Dios. Si lo hacemos así, siempre seremos vencedores, diría el apóstol. Y entonces pienso, entonces tiene sentido que haya apelado antes que nada a la mansedumbre de Cristo, a la amabilidad, a la ternura de Cristo, a grado que nos parecía un Pablo ablandado. ¿Acaso no dice la Escritura que el Señor, cuando lo injuriaban, no maldecía, no retornaba la maldición, sino bendecía? Cristo, el Cristo amable, el Cristo de mansedumbre, el Cristo de gran ternura. Si practicáramos nosotros eso en nuestra vida de creyentes, muchas cosas serían cambiadas. La realidad es que combatir con las armas del mundo es lo que nos llevaría a zona de alto riesgo, porque son formas que están en el dominio de Satanás. Escúcheme bien, son formas que están en el dominio de Satanás, y un hijo de Dios nunca debe caer en ese terreno, ni ser llevado a esa condición que use las mismas armas de los malignos, porque es zona de alto riesgo. Allí hay peligro.
Y como siempre, el apóstol aprovecha todo, hermanos, todo para regalarnos enseñanza valiosa. Dígame una cosa, con lo que he comentado aquí en esta introducción, ¿diría usted que Pablo ya nos ha dado toda una cátedra? Yo digo que sí, y nos sorprendió, al menos cuando yo estudiaba esto hace muchos años, yo decía, pero yo tengo entendido que Pablo es rudo, es broncudo. No es posible que esté diciendo que les ruego y luego les ruego por la amabilidad de Cristo. Santo Dios, le está rogando a esa gente, a los judaizantes, le está rogando a los falsos maestros, le está rogando a los corintios. Como siempre, el apóstol aprovecha todo para regalarnos, dije, enseñanza valiosa. Y es esta, que ningún creyente se atreva a combatir el mal usando las mismas armas, las mismas palabras, la misma altanería, la misma soberbia que el mundo usa. No, señores, si somos hijos de Dios, esas no son nuestras armas. Las nuestras son poderosas, dijo, para derrumbar fortalezas. Gloria al Señor para siempre. Qué lección tan preciosa nos está dando. A él lo injuriaron. ¿Habría entonces él de injuriar? A él lo difamaron. ¿Diría usted que entonces habría él de difamar? No. El apóstol muestra que esa no es la manera como un ministro de Jesucristo, como un hijo de Dios, se defiende de la maldad de terceros. Que un hijo de Dios, si quiere la victoria en Cristo, debe renunciar a hacer uso de la intriga. Mucho creyente responde a las infamias contra él también con intriga, con infamia, con injuria o con calumnia. Y yo le agradezco a Dios que en mis manos no está ninguna de esas cosas, o echar mano de cualquier estrategia de maldad. Pues en la fe cristiana no se combate ojo por ojo, ni diente por diente. Pues en qué cosas serían distintos a la gente del mundo y a los judaizantes. Serían cosas semejantes, combatiéndose con cosas semejantes. Por eso, tanto creyente se ve siempre rebasado y nunca alcanza la victoria. Aprenda a tener victoria con mansedumbre, con ternura. Alcance la victoria usando los métodos de Dios que usó Cristo mismo, por echar mano de las mismas maneras de los que no conocen a Dios. De nuestras armas en Cristo hablaré en otro mensaje. Así que, mi hermano, ¿cómo siente usted la enseñanza de esta mañana? Sí, va a poner las cosas en su lugar el apóstol, pero yo lo que quiero es que procese esto en su corazón, la forma, la manera. Si aquellos usaron las armas de maldad que el mundo usa, Pablo dijo, yo no tengo por qué usar esas armas. Yo tengo mis armas que son poderosas en Dios. Porque si quiero ejercer poder, entonces las uso, las armas de Dios. Solo diré, ¿acaso no está escrito? No está escrito, hermanos, que el mal se vence con el bien. Yo he practicado esto toda mi vida. Yo he practicado. Nunca jamás he tratado de responder al mal con mal. Aunque se hayan dicho las cosas que se hayan dicho de mí, eso no me da derecho a mí a brincar lo que Dios ha establecido
que se luche y que se venza según sus armas, con mansedumbre, con templanza. ¿El mal se vence con el bien? ¿Y acaso el bien y el mal son de igual naturaleza, mi hermano? Pues claro que usted me va a decir, hermano Ramos, ni para qué me pregunte eso. Por supuesto que no lo son. No, no lo son. Pero voy a regresar a eso de la mansedumbre, a eso de la amabilidad o la ternura de Cristo. Y lo hago para no dejar rincones sin enfocar. Ya Pablo se nos va a ir y habrá de tener un camino larguísimo hasta su muerte. Y diré que las tres maneras mencionadas son como una sola idea. Dice, os ruego. Y cuando él dice, os ruego, en el versículo 1, nos sacude el alma. Porque nosotros tendríamos el ceño fruncido, un rostro adusto, mala cara hacia esa gente. Pero luego el apóstol dice, os ruego, que nos sacude el alma. Y aquí tenemos otro tesoro. Pero entonces cuestionamos, preguntamos, ¿cómo puede ese rogar del apóstol ser una pieza que encaje cuando se trate de establecer autoridad? ¿Espada desenvainada? ¿Sí? ¿Espada desenvainada? Oiga esto, a ver cómo se oye. Autoridad y ruego. Pues usted me va a decir, hermano, pues son dos conceptos incompatibles. Pues no hemos dicho que son las grandes contradicciones de la fe y las grandes contradicciones que vivía el apóstol Pablo. Autoridad y ruego. Incompatibles. ¿Le parece a usted que son incompatibles? Pues creo que me va a decir que sí. Entonces veamos eso desde otra perspectiva. Algunos intérpretes han traducido todo eso como yo, el mismo Pablo, por mí mismo os ruego, por la ternura de Cristo, cuando hemos oído a alguien hablar de esa manera. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo imité a Cristo. Cuando algún hermano presumido dice, yo no imito a nadie, yo imito solamente a Dios, pero resulta que no es cierto. Pablo dijo, por lo menos imítenme a mí, que estoy más al alcance, porque yo imité a Cristo. Alabado sea Dios. Os ruego por la ternura de Cristo. Yo intento asimilar eso, pero mi lógica me dice que en esa ternura pues no cabe la severidad. Pero veo una posibilidad que lo puede decir todo. Y es que ese les ruego, escúcheme bien, implica una intención que se aclara en el verso 10, que sería esta. Escúcheme bien, que sería esta. Os ruego por vuestro bien. Santo Dios, qué tan cariñosa resultó. Os ruego por vuestro bien. Es una advertencia. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga yo que ser atrevido. ¿Qué le parece? Ruego a los corintios que no hagan que yo tenga que ser atrevido, porque estoy resuelto, tengo el ánimo resuelto. Ruego a los corintios que arreglen las cosas antes de que yo llegue y que no me obliguen a que yo tenga que ser osado.
Diría, porque lo que otros tienen de osadía, yo también la tengo. Le ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo. Vea, hermano, lo que ha hecho. Ha apelado al cómo fue Cristo entre los hombres. Gentil, bondadoso. Entonces, ¿cómo no entender que ha decidido resolver este conflicto a la manera de la ternura de Cristo? Precioso, a la manera de la ternura de Cristo. Y que eso se puede hacer. Y diría el griego que quien tiene la doble posición de dignidad y autoridad puede dejar de lado el ejercicio de la autoridad para dar lugar a la mansedumbre. Sin que eso signifique, escúcheme bien, sin que eso signifique pérdida de la autoridad, para dar lugar a la mansedumbre. Pero debo aclarar un ingrediente de ese atrevimiento contra el apóstol. Que vieron en él a un hombre de mansedumbre. Y eso precisamente dio pie a que los corintios de la iglesia cometieran con Pablo lo que bien se puede entender como un error de apreciación. Tanto que se atrevieron a decir que cuando estaba frente a ellos, él era una poca cosa. ¿Qué le parece? ¿Atrevidos? Es que hemos dicho siempre, la ignorancia es muy atrevida, pero humilde, tímido y corto. Y usted dirá, pero ¿no debía, por el contrario, ser muy estimado por su humildad? Y aquí hay algo más. En la mentalidad del cristianismo sí, pero no en la mentalidad de la cultura griega. Porque estos todavía venían cargando con la cultura griega. Desde la mansedumbre, que no era considerada una virtud, sino como una deficiencia de carácter. Y para los hermanos de Corinto, el apóstol padecía una deficiencia de carácter. ¿Qué le parece? Yo alguna vez dije que los corintios eran griegos, que pensaban como griegos. A lo que alguien me dijo, ¿y qué esperaba usted, hermano Ramos? Pues si eran corintios, tenían que pensar como griegos. Si eran griegos, pensaban como griegos. Y yo respondí, no es que yo esperaba que los corintios, que eran griegos, no pensaran todavía como griegos, sino como cristianos, como hijos de Dios. No me traiga usted el expediente de donde usted viene y cómo son allá en su tierra. Yo espero que usted piense como cristiano. Los corintios seguían pensando a la manera del mundo. Usaban sus mismas armas y dirían, véanlo rogar, sí, para verme obligado a ser severo, porque estoy de ánimo resuelto. ¿Quieren dureza en las palabras? Diría usted ahora que ruega, que el ruego y la autoridad están encajando como dos piezas que son iguales. Sí, son compatibles. Desde luego, imítenme a mí, diría el apóstol, como yo imité a Cristo. Yo espero que esta participación en esta ocasión haya traído bendición a sus corazones. Hemos regresado y ahora estamos viendo al apóstol que está haciendo defensa de su persona para hacer defensa de su ministerio. Pero está también poniendo en su lugar a los judaizantes que tanta lata le habían dado. Hermano Isaí, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias, pastor, una vez más en esta mañana por habernos traído esta preciosa enseñanza, ya que nos ayuda a saber en dónde están nuestros pies. Bueno, queremos agradecerle a usted por haber escuchado esta carta maravillosa que el pastor
ha seguido continuando explicándonos cada día, los lunes, los miércoles y los viernes, para que usted no se pierda esta próxima oportunidad de que nuestro hermano apóstol Pablo vivió, y también a veces enfrentamos nosotros mismos estas situaciones, pero ya hay una enseñanza cómo lidiar, cómo trabajar con ello. Qué bueno que esta escritura fue inspirada por el Espíritu Santo y nos ayuda a conservarnos, a mantenernos siempre fieles a esta bendita enseñanza. Bueno, gracias, pastor, una vez más. Le agradecemos que nos haya traído el día de hoy este poderoso evangelio que nos ayuda a sobreedificarnos. Tendencias de nuestro tiempo es un programa traído los lunes, los miércoles y los viernes a esta misma hora hasta su hogar, ahí en su trabajo, y una vez más les agradecemos por su participación. Si has hallado en Cristo paz del cielo y tu alma descansa en su amor, dale honra, pues Cristo lo merece. Muéstrale de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.